me dicen, esperá, Te no, quieren ahora confundir. sí. Una vergüenza, sí. Marquitos, así yo no laburo más. ¿Así? ¿Así? Así no. no. Cortala, Pipo. ¿Así? Cortala, No. zarpate, Pipo. Ahora pones audio. Ok. Le damos la bienvenida a Fede Pasos a la mesa de cápsula, lo sumamos para que nos cuente sobre las novedades literarias, los repasos de sus lecturas. A las 6 de la tarde ya casi, así que nos queda 1 hora y media de programa. Hola Fede, ¿cómo estás? Bienvenido a Cápsula. ¿Cómo están, compañeros? Buen sábado, ¿cómo andan? Todo bien por ¿Todo bien? acá, esperando un cafecito con leche y siguiendo esta recorrida de actividades y recomendaciones para el ocio. ¿Vos cómo Está bravo estás? este sábado, ¿eh? Sí. Recién veía ahí el informe meteorológico que se viene con lluvia y está complicado, che. Está para agarrar un Uno- librito, ¿no? Está para ponerse medio melancólico, ¿no? Recién estaba escuchando el Claro. tema que habían puesto y veía la lluvia que pasaba y decía, Ay, un ¿qué romántico hacemos Fede con también, esto, ¿eh? no? Y con camisita, ¿viste? Empezó a sonar George Michael de golpe. Ahí está. Sí, no, más digo para un lado más melanco, ¿no? Por suerte el cajón de los cubiertos Claro, cuchillo. está bien cerrado. Señor, Claro. no. ¿Pero que nos traes un libro muy bajón hoy? ¿Cómo viene esto? No, pero hay momentos que por ahí sí, digamos. Vamos a aprovechar una efeméride, digamos, no vamos a hablar de una novedad literaria, pero sí estamos atados a una Claro. agenda, por lo menos a la de una fecha Ujú. conmemorativa, que es la del fallecimiento del escritor uruguayo, que decirle escritor es chico en realidad, que Eduardo Galeano, ¿no? Se cumplen 9 años de la muerte del gran Eduardo Galeano, entonces aprovechamos para comentar uno de sus libros, para celebrar su figura, no solamente para hablar de uno de sus libros más reconocidos, que es el que elegí hoy, que es El libro de los abrazos del año 2003, sino también para hablar de Galeano. Esto, digamos, si hacemos una columna de libros y cada sábado vamos a repasar una lectura, en algún momento por Galeano teníamos que pasar. Y sí. Ok. Digamos, la estación Galeano es una parada obligatoria para todo aquel que se interese no solamente por la lectura y por el refinado arte del relato oral, de los relatos orales transcriptos a libros, Ujú. sino también a todo aquel que tenga cierta sensibilidad social, ¿no? Y que crea que este sistema a nivel mundial llamado capitalismo funciona algo mal, todo aquel que tenga por lo menos esa inquietud picándole en algún lado, bueno, Galeano es una parada que resulta obligatoria, ¿no? Ujú, sí. Yo nunca lo había leído a Galeano, es la primera vez que leo un libro entero de pe a pa, pese a todo lo que estoy diciendo. Yo nunca había leído así por completo un libro de Galeano, nunca había pasado por ahí, quizás con todo el respeto que me merece la figura, ¿no? Desde ya, a mí me parecía un poco cursi cada vez que leía algo de Galeano, porque es un tipo que no tiene problemas en utilizar un lenguaje muy sensible, digamos. Es muy difícil de calificarlo a Galeano, es decir, qué es exactamente lo que hace. Tiene novela, tiene crónica, tiene nota periodística. Originariamente Galeano es un periodista, digamos, ¿no? Fue una de las plumas más reconocidas del semanario Marcha del Uruguay, uno de los semanarios combativos más importantes de los 60 y los 70, cuando llega la dictadura uruguaya, que es a principios de los 70, un poco antes de la Argentina, él se exilia, vive un tiempo muy largo en México, también en España, peregrina por distintas partes del mundo, y después con la democracia uruguaya, que coincide también con la Argentina en los años 80, vuelve y funda la revista Crisis, la siguiente etapa de la revista Crisis, una revista muy importante para el periodismo con pensamiento crítico, de izquierda y tal. Digo, tiene un andamiaje y una carrera periodística, pero también literaria, que tiene un momento cumbre, que es 1972, cuando lanza Las Venas Abiertas de América Latina. Un libro que él escribe en 3 semanas, Las Venas Abiertas de América Latina, y que ha servido para influenciar a tanta gente y para volcar a la sensibilidad social y a la crítica social a tanta gente a lo largo de las décadas, que es un clásico de la literatura Sí, crítica sin dudas. latinoamericana. No es el libro que vengo a comentar hoy, pero sí en este sentido de lo difícil que es catalogarlo a Galeano,
porque está a mitad de camino entre la historia rigurosa, la crónica periodística, la Claro. poesía, la manera de escribir, o sea, está medio en el medio, y ni que hablar este libro, ¿no? Que es del 2003, el libro de los abrazos, que es como un compendio de escritos muy cortitos, muy cortitos, son parrafitos, te diría, que cuentan historias mínimas, muy pequeñas, que suceden alrededor del mundo, sobre todo del tercer mundo, y cuando no ocurren en el tercer mundo, porque ocurren en lugares como Europa o Estados Unidos, son historias de obreros, de trabajadores, Ok. que tienen la esencia del relato oral, ¿no? De los inicios del arte de contar historias, de Claro. antes de que se invente la imprenta. Tiene una Está cosa bueno quizás, borgiana. perdón Fede, estaba Sí, pensando decime. que quizás para quienes les resulta, no sé si cursi como decías vos, o quizás más de difícil acceso, ¿no? A veces la literatura cuando es más de alto vuelo, digamos, de novelas más largas, es difícil entrar, y cuando son cuentos cortos, quizás es un poco más fácil de digerir, ¿no? Quizás se puede Este empezar caso. por acá. Cuando Este es hablamos un de caso espectacular Galeano, para... decir, bueno, quizás este es el libro para comenzar, para empezar a entender un poco ese lenguaje y amigarnos un poco con eso, y después ya, si quieren, no sé, pasar a Las venas abiertas de América Latina, como un paso 2, ponele. Totalmente, este es un libro medio para arrancar a leer a Galeano y por ahí hasta incluso a leer, me imagino a un pibe leyéndolo, a un pibe chico leyéndolo. Clave. Y también por eso elijo Galeano, no solamente porque uno revisa la agenda y es el aniversario de su muerte, ni porque además aproveché para leer un autor que yo la verdad es que así, leyendo un libro del autor, nunca había hecho, sino también por eso, porque está bueno pararse en el arte, en la cultura y demás, en los lugares donde no se pone el sol. ¿Qué quiero decir con esto? Durante todos estos años, durante lo que fue nuestra juventud, nuestra adolescencia, en los últimos años, la lectura de Galeano seguía siendo contracultural y totalmente crítica del sistema, anticapitalista, antiimperialista y demás, pero era mucho más leído, mucho más difundido, sobre todo entre los jóvenes que tengan más sensibilidad social y más crítica social. Ahora esto está totalmente fuera de moda. Es Sí, decir, es verdad. hoy en el país de Galeano es de noche. El sentido común de Galeano, la cosmovisión de Galeano, la forma incluso de contar, no solamente lo que cuenta, parándose desde la mirada de los trabajadores del mundo, de los pobres del mundo, de los oprimidos, de los descartados, no solamente está totalmente fuera del radar, esa forma, sino que además, bueno, por supuesto, lo que cuenta. Entonces, pararse en Galeano hoy es pararse donde nadie está prestando atención, es irse a una sensibilidad que va a contrapelo de estos años, a contrapelo totalmente de estos tiempos. Entonces, también por eso fui ahí. Y en el libro de los abrazos eso está más que nunca. Leer el presente, leer el libro de los abrazos es algo así como escuchar esos discos, ¿vieron esos discos de bandas que vos lo venís escuchando y sabés que tiene algunos hits Sí. muy grandes, muy conocidos y de repente, pumba, escuchás que está en el medio del disco Bohemian Rhapsody y de repente te encontrás con ese tema y ves en su contexto una canción que escuchaste muchísimas veces? Bueno, eso Aislada, pasa claro, con este sí. libro. Ok. En el libro de los abrazos hay algunos textos de estos cortitos que marcaron historia y los venimos escuchando hace un montón, como por ejemplo el que abre, que es el del mar de fueguitos, eso que le contaron que en Colombia vieron el mundo desde arriba y vieron que la sociedad es un mar de fueguitos, algunos fuegos bobos y otros que arden con toda la pasión y bueno, por ejemplo ese que lo escuchamos tantas veces, con ese abre el libro de los abrazos, o por ejemplo Los Nadies. Esos relatos tan conocidos de Galeano están en este libro, que parece un compilado de grandes éxitos de a ratos, de tanto que uno lo leyó sin leerlo, de tanto que uno lo conoce sin haberlo querido buscar en algún momento, pero son originales de este libro de los abrazos del año 2003. Hermoso. Para leer en Tengo el acá un contexto, ¿no? texto. También pienso como esto que decís de cuando se escucha un disco, está bueno también hacerlo en los libros, que algo está curado de cierta manera, ¿no? O en el caso de los libros está editado de cierta manera, que un cuento va antes o después de otro por algo,
no algo arbitrario, sino que hay como una lógica y todo está como muy, muy calculado y muy pensado, ¿no? Claro. Un libro tiene que ir como con cada cuento en su lugar, así como un disco tiene que tener cada canción en su lugar y un museo tiene cada obra en su lugar. Está todo como Pensado. fríamente Claro, porque calculado. cada una de estas historias mínimas no están puestas en el libro de manera arbitraria. No es que salta de un lado para el otro. Ujú. Están divididos por temática de una manera muy sutil, pero tenés unos relatos que hablan de la guerra, otros relatos que hablan de la burocracia, otros relatos que hablan del trabajo, todo con una mirada crítica a los poderes, ¿no? Y posándose sobre las historias mínimas, ¿no? Pequeñas de los trabajadores. Esta intención de hacer una historia viva. Estuve para esta columna viendo algunas entrevistas a Eduardo Galeano, que hay que ya entrar en otro mood, en otra energía, un tipo de hablar muy pausado, de buscar metáforas, ¿no? Incluso hasta parece Galeano hacer poesía cuando habla y cuando contesta una pregunta random de un periodista. Sí. Un talento increíble para dar notas, el de Galeano. Recomiendo cualquier nota de las que esté en YouTube. Y en un momento lo que dice es, yo con mi obra lo que intento es hacer historia viva. A nosotros nos enseñan desde la primaria y la secundaria que la historia es una pieza de museo o es un desfile militar, que es algo muerto, que es algo que no tiene vida propia. Lo que yo estoy intentando con mi obra es contar la historia de lo que está respirando, ¿no? De la piel del mundo, que somos los seres humanos y que somos los trabajadores. No solamente para hacernos preguntas o arribar a nuevas conclusiones, sino también para correr el velo de los poderes establecidos, correr el velo de lo que está pasando en el mundo, que es un mundo de dolor, ¿no? Ujú. Incluso lo hace con una mirada que sorprende, porque hace casi una década que murió Eduardo Galeano, y como decíamos hace pocas semanas sobre Saramago, uno ve sus entrevistas y el tipo cantó con mucha precisión hace una década atrás o más lo que es el mundo de hoy, ¿no? Y una descripción bastante implacable del mundo de hoy. Ujú. Me llama la atención en una entrevista que estaba viendo hoy de Galeano en España, más o menos, no sé, debe ser 2008, 2009, en la que dice que este mundo hiperindividualizado que estamos viviendo, hiperconcentrado y de las corporaciones, se rige por un gobierno de gobiernos, que las corporaciones lograron ser el gobierno de los gobiernos. Bueno, el tipo lo decía hace 15 años, y el capitalismo ha mutado mucho en los últimos 15 años. Sí. Es menos obvio de lo que parece esa expresión. Hoy es una descripción más notoria de lo que es el mundo en la actualidad, que nos gobiernan las corporaciones. Bueno, decirlo hace 15 años y encima en plena oleada de gobiernos progresistas en Latinoamérica, es una cosa bastante visionaria, digamos, muy lúcida, muy lúcida. Sí, es verdad. Está bueno reflotar, como decías, para reflotar, no necesitan, pero creo que sí para cierta generación, no para la humanidad entera, pero cierta generación que quizás está como con el ojo en otro lado y que siempre hay así estas lucideces o estas comentarios que nos traen luz justamente y un poco de claridad al panorama actual. La voz de la sabiduría, ¿no? Poder traspolarlo a la realidad actual y siempre refresca un poco a la sociedad toda. Así que está buenísimo poder acordarnos de estos grandes autores y destacarlos. Ahora nos sirve la excusa, por ejemplo, de los 9 años sin Eduardo Galeano, pero siempre está bueno igual ir buscando por ahí cuáles son esos autores que todavía no hemos explorado o que hemos leído algún cuento y quizás, como decías vos, Fede, lo dejamos por la mitad en algún momento y darle una segunda oportunidad en otro momento de la vida. No sé, quizás leíste a Galeano a los 20 con una cabeza y ahora a los 30 y pico podés decir, mi amigo, a ver qué pasa acá. Y claro. Y ver No es el lo mismo, crecimiento no es lo de mismo también para el nada. escritor Sí. con el pasar de cada obra, ¿no? Tal cual. Ni hablar. Sí, es así. Pero insisto con esto, más allá del aporte que nos puede hacer vivir de vivir un buen momento literario y demás, o que nos puede abrir los ojos en un montón de cosas,
La ganancia de leer a Galeano hoy es aproximarse a esa sensibilidad que está tan lejos del sentido común de la actualidad. Por lo menos de Buenos Aires, qué sé yo, vamos a hablar de lo que conocemos. Bien. Hoy estamos en un mundo más difícil que hace 10 años. O sea, no estoy descubriendo nada. Está muy difícil el tema. Ayer, no sé, por ahí diga una tontería o quizás diga algo que les parece obvio, pero ayer fui a un McDonald's y veía que estaban pidiendo códigos para entrar al baño. No podés entrar al baño sin código a McDonald's. Claro. Esto es totalmente nuevo. Sí. Digo, yo sé que McDonald's es el símbolo del capitalismo y tal, no es que lo voy a defender, pero era uno de los pocos lugares de Buenos Aires que podías entrar al baño sin consumir. Ahora, digo, no queda ni eso. Estamos en un mundo que es cada vez más exclusivo, cada vez más para consumir, que es cada vez más rápido, cada vez más veloz. Bueno, todo es sin hablar de lo que es el gobierno, ¿no? Y lo que es la vida nuestra, la economía y tal. Digo, eso es totalmente opuesto Sí. al parate de pelota, a Sí. parar la pelota, a revisar las conductas, a ver en dónde estamos parados, que es lo que propone esta sensibilidad de Galeano, que por ahí a mí de pibe me parecía un poco más cursi, estábamos en otro momento y yo por ahí no iba ahí, porque, qué sé yo, usaba diminutivo, es el libro de los abrazos se llama, ¿no? Claro. El libro que estamos comentando hoy, ¿no? Por ahí uno, cuando consumía cosas más de izquierda o de cultura de izquierda, eran como más duras, ¿no? Más de una crítica, por ahí más implacable de otro lado. Bueno, Galeano es algo más humano, él tenía esta respuesta que tanto se viralizó, uno de los primeros virales de las primeras épocas de las redes, cuando él le dicen, estamos acá con Eduardo Galeano, un intelectual, qué sé yo, y él dice, no, intelectual no, yo no soy intelectual, porque los intelectuales son personas que le separan la cabeza del cuerpo. Yo la cabeza la tengo en el cuerpo, digamos, soy estas dos cosas. De hecho, esta palabra, que él la toma de una comunidad también de la región, que es sentipensante, que algunos la usan, ¿no? Sí. Viene del libro de los abrazos, ¿no? Mira. Esto de, bueno, pensamos, pero también es lo que sentimos con el cuerpo, digamos. Claro. No separemos la cabeza del cuerpo, no seamos solamente intelectuales, digamos. Bueno, Tal cual. eso también es Galeano. Y hoy, aunque hacía unos años por ahí era un lugar común, felizmente uno se da cuenta que eso era un lugar común. Hace unos años, hoy no lo es para nada. Entonces, aproximarse a esa sensibilidad, hoy me parece que sumaría una banda. Una banda Me hiciste para acordar, pararse a Fede. un lugar más empático con el mundo. No me acuerdo bien quién lo dice, si no estoy equivocada, creo que era Ezra Pound, que dice como que la sociedad, en ese momento lo militaba mucho, de hecho es como su bajada más fuerte, y la sociedad tendría que leer poesía constantemente, ávidamente y en todas sus edades para ser una mejor sociedad, ¿no? Como que todo sería un mejor Claro. mundo si todos leyésemos más poesía. Después, bueno, no Claro, vamos a sí, revisar sí. toda su historia porque creo que termina medio facho y demás, pero en su momento uno de los comentarios más fuertes que militaba era como eso, ¿no? La educación emocional también de las personas, que me parece que va muy de la mano con la poesía y con la literatura en general también. Así que... Total, porque aparte es un desafío para nosotros mismos, un desafío incluso individual. Cuando venís con el ritmo de la vida, trabajando y con un montón de responsabilidades y con la plata permanentemente, vieron que hoy todo el tiempo hablamos de guita. Y sí, obvio. Yo no sé, Sí. medio, bueno, sé que nos pasó mi ley, digo, ¿no? Pero, digo, ahora te juntás con amigos, nosotros que más o menos manejamos toda la misma edad, te juntás con amigos a comer. Y Siempre. primero se habla de guita, se está hablando Claro. de guita durante horas, digo. ¿Qué pasó? No es tampoco que yo voy a ir con las venas abiertas en América Latina tipo Biblia, pero bueno, aflojar un poco. Cuando vos venís Sí, con sí. ese ritmo full y le entrás, como vos decís, medio en el libro de poesía, cuesta entrar en el ritmo, porque estás tocando una fibra ahí que no la tenés durante el día, digamos, Claro. ¿no? Te estás acercando a otra sensibilidad. Tal cual. Bueno, qué bueno que hayas encontrado entonces esta entrada a Galeano y que te hayas amigado con este autor y que ahora lo puedas también militar para otros y hablar desde la experiencia de que no fue difícil, que fue una grata lectura y No, recomendarla. muy sencillo, muy sencillo. Muy sencillo y muchas cosas conocidas que seguramente te topaste en otros momentos. Claro. Hace unos años en Canal Encuentro había unos especiales de Galeano, creo que para la televisión uruguaya, Sí. en un primer plano narraba con maestría lindo, sí. estos relatos, así que son muy conocidos, las leíste en un montón de paredes, bueno, en un montón de lugares, las frases, las cosas que aparecen, es muy familiar.
todo lo que está dentro de este libro. Cortito y con mucha actualidad, traje un textito de este libro, pero antes me gustaría, si me permiten, antes de leértelo, hay un meme ahí preparado como para introducir el tema de que habla este texto. Bueno, ahí lo podemos ver, me parece. Yo tengo la pantalla, ahí va. Bueno, eso, ¿no? Muy actual, ¿no? Está la señora en silla de ruedas que se acerca a un escritorio y pregunta, ¿cómo que no me va a dar la medicación? Me están matando. Pero no se preocupe, señora, este mes tuvimos superávit fiscal, le contestan desde el escritorio, ¿no? Una rigurosa actualidad de lo que está pasando con el recorte presupuestario a grandes niveles y que afecta en otra manera la salud de las personas, las jubilaciones, las pensiones, los salarios, todo lo que sabemos. Entonces traje este texto a propósito de lo que está pasando del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que dice los numeritos y la gente. Se los leo. A ver. Dice, ¿dónde se cobra el ingreso per cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. En nuestras tierras los numeritos tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuántos le va bien cuando a la economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo? En Cuba, la revolución triunfó en el año más próspero de toda la historia económica de la isla. En América Central, las estadísticas sonreían y reían, mientras más desesperada y jodida estaba la gente. En las décadas del 50, del 60, del 70, años tormentosos, tiempos turbulentos, América Central lucía los índices de crecimiento económico más altos del mundo y el mayor desarrollo regional de la historia. En Colombia, los ríos de sangre se cruzan con los ríos de oro. Esplendores de la economía, años de plata fácil. En plena euforia, el país produce cocaína, café y crímenes en cantidades locas. Eduardo Galeano. Lo traje porque me parece que tiene mucha actualidad, ¿no? Esto de... Sí. La economía está creciendo. Bueno, ¿cómo Sí, es sí. que la economía crece, tiene buenos números la economía, si a la gente cada vez le va peor? Digamos, ya de mínima hay un tema en la terminología de la economía que está Sí. mal empleado, ¿no? Lo vivimos todos los días, lo vivimos a diario y esto ya pasó infinidad de veces y en infinidad de latitudes, si no, Galeano no lo contaría en el libro de los abrazos. Bueno, nos abre la puerta igual me parece, a replantear para qué esté el Estado, ¿no? Y me parece que igual viene muy de la mano con el gobierno de turno, que no va en línea con esa filosofía que quizás tenemos nosotros. Entonces, o efectivamente, claramente no va en línea con esas convicciones que tenemos. Entonces, ahí se corta un poco el debate, me parece, ¿no? Pero está bueno también reflotar esto y pensar que en algún punto podemos tener un sentido común, que el sentido común puede seguir existiendo y que podemos seguir estando parados en la misma vereda con un montón de personas cuando hablamos de esto, de lo que necesita la gente, básicamente. Ahí no se negocia, me parece, ¿no? Sí, claro, que el sentido común sea instinto de preservación, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo no veo a nadie festejando el número de inflación del 10% del otro día, no veo a nadie. ¿De qué sirve ese número? Que efectivamente bajó si los salarios no suben, por ir a un caso, ¿no? Sí, o el superávit fiscal de hace unos meses. Si la gente no puede pagar los servicios, de mínima, por empezar a hablar. Sí. Bueno, gracias por traernos esta lectura, por recordarnos a Galeano, que siempre está bueno, y por esta lectura también que nos hace dejarnos así como un poco meditativos y no sé. Con la lluvia de fondo. Sí, estamos ahí todos melancólicos. Ahora entiendo por qué tu clima cuando comenzaste la columna. Ahora estamos todos en la misma página que vos. Guarden los cuchillos. Bueno, te esperamos el próximo sábado con más lecturas, Fede. Gracias. Buen sábado, un beso. Eso. @pasos_con_z_ pasó por acá, así que si quieren lo pueden seguir en su Instagram ahí para más recomendaciones de lecturas.